Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro tercer webinar de Adobe Acrobat DC Series, en este caso denominado reutilización de contenidos PDF. Bueno, entonces, nuevamente, de pronto si hay gente nueva, mi nombre es José Barón, yo soy el consultor especializado de Adobe para Xsystem Limitada y les doy la bienvenida a este webinar. ¿Vale? Voy a dejar de compartir pantalla y ya para que arranquemos. Bueno. Ok, entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy? Vamos a empezar con una reflexión de por qué es importante reutilizar contenido hoy en día. Y hay unos datos bien interesantes que se trabajaron como en esa encuesta que hemos venido hablando de IDC, ¿sí? Y es que dentro de los encuestados, digamos que quienes trabajan con datos pasan poco más o al menos 4 horas de la semana recreando contenido. Sí, esto es muy importante tener en cuenta porque pues digamos que en la semana estamos trabajando más o menos entre 40 a 45 horas a la semana, entonces esto puede implicar que un 10% de nuestro tiempo estamos, un 10% mínimo, ¿no? De nuestro tiempo estamos eh, volviendo a crear contenido que de una u otra manera ya hemos creado. Y pues hay algo acá importante a tener en cuenta y es que con Acrobat DC pues vamos a tener las herramientas necesarias para poder reutilizar contenido PDF. ¿Sí? Hoy nos vamos a enfocar mucho en ese contenido que de pronto ya teníamos creado en PDF y cómo lo vamos a poder reutilizar e incluso hacer mucho más funcional. Hay otra ventaja importante que vamos a ver hoy con Acrobat y es esa posibilidad de exportar ese contenido PDF de pronto a otros formatos. Sí, solo tenemos el PDF y el Word se nos desapareció el PowerPoint, incluso el Excel. Pues, ¿cómo podemos exportar desde el mismo Acrobat, eh, digamos, a ese formato original? Y pues hay que tener en cuenta unas consideraciones importantes, ¿vale? En los últimos años, o en los últimos 5 años más bien, la edición de PDFs ha tenido una mejora significativa. Sí, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque de pronto muchos podemos llegar a tener un licenciamiento perpetuo que nos puede estar ofreciendo algunas prestaciones importantes, pero que nos puede, digamos, o podemos estar perdiendo muchas de las funcionalidades que en realidad nosotros requerimos, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, que con nuestra licencia perpetua que podamos llegar a tener, solo vamos a poder hacer algunas de las opciones que vamos a ver hoy y solo desde la app de escritorio, ¿no? Pero con Acrobat DC sí vamos a poder realizarlas, no solo desde el escritorio, sino desde nuestros móviles, incluso desde la web. ¿Sí? Entonces, eso es importante ahí como para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Perfecto. Entonces, según eso, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Entonces, en la parte de reutilización de contenidos, lo que vamos a ver hoy inicialmente es, en principio, cómo vamos a poder editar esos PDFs, de pronto hacer algún cambio de último momento en algún texto, de pronto incluso cómo poder llegar a no hacer esos cambios directamente desde la app de escritorio, sino también desde nuestro móvil, desde la web incluso, poder modificar algún tipo de imagen que tengamos, en fin. Realizar también esas modificaciones incluso aprovechando esas integraciones que hay con otras plataformas como Office 365, como Google Drive, como el mismo Box, en fin. ¿Cómo podemos incluso aprovechar hipervínculos que ya vengan dentro del documento o incluso poder agregar otros que, como les decía, puedan llegar a potenciar nuestros documentos, ¿sí? Y también poder agregar esos marcadores que hagan mucho más fácil la navegación por los documentos. Y finalmente vamos a ver también cómo podemos llegar a exportar
estos PDFs a otros formatos, bien sea el documento completo o bien sea alguna parte que necesitemos como tal de nuestros documentos. De igual manera, si tienen alguna duda en algún momento, ahí ya saben, pueden comentarme por el chat o pueden simplemente con el iconito de la parte superior, el muñequito del smile con la manito arriba, pueden ahí levantar la mano y les puedo habilitar el micrófono. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta parte que tiene que ver con edición de PDF directamente desde Acrobat, ¿sí? Vamos a hacerlo desde las tres plataformas para que se vea cómo nos puede funcionar esta solución. Y voy a arrancar acá simplemente desde nuestro Acrobat de escritorio. ¿Listo? Y voy a tomar aquí de pronto algún documento que ya tengamos acá creado como tal. ¿Listo? Entonces, tengo este documento acá creado, obviamente, desde Acrobat. ¿M? Y eventualmente podemos requerir hacer alguna edición. ¿Vale? Entonces, para aprovechar la edición del mismo documento en las tres plataformas, lo que voy a hacer es guardar este documento en Document Cloud. ¿Listo? Hay algo, no sé si se fijaron acá, que decía escaneando virus. Entonces, eso es importante también de esta solución. ¿Sí? Ustedes saben que en algún momento, pues digamos que esta gente que no hace el bien y que empieza a incluir una serie de virus, en fin, se aprovecharon de los PDFs, pues ya que es un tipo de documento que todos utilizamos para incluir algunos virus. Entonces, esa es otra ventaja que tiene la plataforma. No es que sea un antivirus como tal, pero sí todos los documentos que nosotros vamos a generar, incluso vamos a subir a la nube, lo que va a hacer Acrobat es revisar que no contengan virus. Listo, entonces, dentro ya de nuestro Acrobat, si queremos hacer algún tipo de edición, pues podemos llegar acá a buscar nuestra opción de editar PDF, ¿sí? Si no estuviera acá, pues podemos ir acá. De pronto acá no estuviera nuestra herramienta. Recordemos entonces que acá, dentro de las herramientas que tenemos aquí, podemos arrastrar y volver a colocar allá nuestra herramienta. Y podríamos decir acá, ok, queremos entonces editar nuestro PDF. ¿Listo? ¿Y qué podemos comenzar a hacer acá directamente dentro de esa edición? Entonces, efectivamente, si de pronto acá, no, queremos es colocar la fecha de hoy, entonces, efectivamente acá podemos decir, ok, listo, es 17 de noviembre ¿sí? De 2021, de pronto no quiero que se me expanda tanto el texto, ahí podemos hacer ajuste. Si queremos movilizar algún tipo de texto, perfectamente lo podemos hacer. Entonces, ese tipo de ediciones las podemos llegar a hacer acá. Fíjense que cuando nosotros seleccionamos entonces cualquier tipo de texto, no sé, de pronto quisiera el versión 1.0 en negrilla o algo así, aquí tenemos las opciones de edición de texto que tenemos normalmente en cualquier editor. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo aquí en cuenta. De pronto quisiera esto, no sé, en negrilla, perfecto, acá lo puedo hacer. Podría seleccionar alguna de las otras fuentes que tenga eh, dentro de mi PC en este momento instalado. Y pues algunas opciones interesantes también de edición de texto, ¿no? Entonces, no sé, quiero que acá tengamos de pronto un poco más de separación entre las líneas, ahí lo podemos manejar. Acá exactamente también podemos manejar ahí el interlineado. Entonces, todas estas opciones, pensando en que de pronto tengamos que hacer un cambio simple, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer de esta manera. Si decimos, por ejemplo, acá, no sabes qué, de pronto esta imagen no, no es la imagen que me llama la atención como tal. Entonces, fíjense que cuando seleccionamos una imagen, se nos habilitan aquí otras opciones. Podríamos hacer aquí opciones de mirror, en fin. Pero me parece una interesante acá que dice, ok, si quieres, reemplaza la imagen. Entonces, perfectamente
podemos ir a buscar una imagen con la cual de pronto queramos reemplazar como tal nuestra imagen que tenemos directamente desde nuestro PDF. ¿Listo? Incluso si quisiéramos, no sé, por decir algo, ¿sabes qué? Quiero hacerle algún ajuste a esta imagen, quiero de pronto dejarla en blanco y negro o algo así, por decir algo, pues perfectamente lo podemos hacer utilizando esta opción de edición donde podemos decir, ok, lo podemos hacer a través de Photoshop, Paint o bueno, tengo otra herramienta, lo quisiera hacer, y aprovechar a nuestro amigo Photoshop. Entonces, para hacer esa edición, ya está abriendo acá, entonces, nuestro amigo Photoshop. Y vamos a hacerle un cambio simple a esa imagen como tal. ¿Listo? Entonces, acá dentro de la imagen, sí, si simplemente acá, de pronto quisiéramos hacerle algún tipo de ajuste donde, no sé, queremos dejar nuestra imagen en blanco y negro. ¿Mm? Decirle acá, ok, guarda nuestra imagen y ya quedó habilitada dentro de nuestro PDF. Entonces, ese tipo de cambios los podemos llegar a hacer inicialmente desde acá. Y ahorita vamos a ver muchas más cosas que les quiero mostrar acá desde la edición de PDF. Pero quiero seguir la edición, no sé, de pronto me toca salir y necesito seguir la edición desde el taxi, en el celular. Perfectamente lo puedo llegar a hacer. Entonces voy a guardar acá mi documento. Cierro mi documento. Y ahora lo que voy a hacer es compartir desde nuestro celular. Entonces, denme un segundo, ya voy a compartir aquí la pantalla. Ok, listo. Entonces, voy a abrir acá Acrobat desde el celular. Y pues fíjense que acá el último documento es el documento que tengo de Acrobat como tal, ¿no? Entonces, perfectamente acá lo podría llegar a abrir. Y fíjense que acá ya están los cambios que nosotros hicimos ahorita, ¿no? Entonces, de pronto, acá quisiera ser un poco más, de pronto, familiar con la persona. Entonces, puedo tocar acá en mi icono de edición y acá está la opción de editar PDF. Entonces, voy a decirle acá, editar PDF. Listo, entonces me dice, toca en el contenido que quieres editar. Entonces, de pronto, eh, no familiarícese, sino de pronto acá decirle, ¿sabes qué? Voy a editar el texto y de pronto lo voy a colocar acá. Familiarízate. Listo, entonces fíjense que acá, pasó acá mal el texto, en fin. Vamos a hacer acá la edición. Familiarízate con la interfaz. Listo, entonces perfectamente acá estamos haciendo esa edición eh, de nuestro texto. Entonces, si quisiéramos de pronto algún tipo de imagen, no sé, por decir algo, esta imagen no va, entonces podría decirle acá, puedo llegar a eliminarla, puedo agregar algún tipo de imagen, ¿sí? Fíjense que acá, entonces, podemos agregar imágenes, ¿m? Pero de pronto necesito seguir la edición desde la parte web, entonces simplemente acá salgo de nuestro celular. Y lo que hago es, desde acá, abrir entonces Document Cloud, .adobe.com, y acá incluso podría seguir trabajando en el mismo documento para decir, ah, ¿sabes qué? Necesito editar este documento. Entonces ya en este momento lo estoy haciendo desde la web. ¿M? Acá él hace una verificación para poder entonces permitirme editar ese documento desde la web.
Y fíjense que acá, entonces, tengo exactamente las herramientas que veíamos, ¿no? Que si quiero editar, ahí entonces tengo opciones también de fuentes, ¿m? Todo lo que quisiera entonces llegar a editar desde acá, lo podría llegar a hacer. Listo, entonces, esto es una parte bien interesante que tenemos dentro de Acrobat y es esa opción de poder hacer esa edición inicial desde cualquiera, digamos, de nuestros dispositivos. Entonces, eso es una ventaja bien importante que nos ofrece Acrobat. Y pues la ventaja es que obviamente si tenemos nuestros documentos almacenados dentro de Document Cloud, pues los podemos acceder desde cualquiera de los dispositivos. ¿M? Entonces, inicialmente, esa parte, quiero que veamos aquí una parte importante que tiene que ver con las fuentes. Y es, por ejemplo, quiero abrir desde acá, desde nuestra parte de Acrobat para escritorio, un PDF que fue generado a partir de Photoshop. Entonces, este PDF, ¿sí? Como vemos, entonces yo digo, claro, esto es una imagen. ¿Sí? Esto no tiene texto acá para seleccionar, fíjense. Entonces, antes de ir a hacer de pronto un reconocimiento de texto, ¿qué pasa si yo necesitara editar algo de pronto de esta infografía que me enviaron? ¿Mm? Entonces, podríamos ir nuevamente acá a nuestra edición de PDF. Él va a hacer un reconocimiento de la página. ¿Sí? Entonces, eh, lo que va a hacer acá es, mediante la inteligencia artificial de Adobe, que es Adobe Sensei, tratar de reconocer ese texto y lo interesante acá es lo siguiente. Entonces voy a comenzar a hacer acá un zoom de pronto dentro de algunos textos por acá. Bueno, por acá nos pregunta Lida, José pregunta, ¿existe alguna versión free donde podamos practicar todo lo visto? Digamos, no tanto como free, pueden descargar un trial, ¿sí? Que ya les confirmo si son 7 o son 15 días lo que les da. Entonces, esa información yo la verifico y obviamente a los participantes les enviamos la información. ¿Eh? Para que puedan entonces hacer esa práctica, ¿vale? No, con mucho gusto, Lee. Entonces, listo, les decía que cuando voy a editar, él hizo un reconocimiento inicial, ¿m? Y cuando ya voy a tocar aquí un texto, él lo que hace para poderme permitir llegar a editar un texto de estos es hacer como un pseudo reconocimiento. ¿Sí? Entonces, esto es como un elemento como híbrido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, no, es que no eran 13.098, sino eran 13.198. Entonces, acá él me dice, mira, yo tengo una fuente híbrida que es Tahoma Bold, pero de pronto si ustedes han utilizado la fuente Tahoma, como que esta no sería, pero bueno, ¿qué pasaría si acá fuera otro uno, por ejemplo? Entonces simplemente selecciono, edito, coloco el uno y fíjense que el texto, él lo que hace es, cuando hablamos de un pseudo reconocimiento, es buscar dentro de las otras fuentes cómo en realidad sería ese texto, si es que esa fuente no la encontré dentro de las que tengo. ¿Sí? Entonces, eso es una super ventaja que tendríamos acá. Por ejemplo, coloquemos el mismo 9. Fíjense que es exactamente igual. Estamos haciendo la edición y eso que esto era un PDF en imagen que venía de Photoshop. Entonces, eso supremamente importante y que nos puede llegar a servir en algún momento para que lo tengamos en cuenta. Y pues por otro lado también, cuando hablamos, por ejemplo, de elementos como listas, entonces, si yo voy acá a tomar el documento que estábamos trabajando ahorita,
de Document Cloud y voy, por ejemplo, al final. Yo sé que por aquí hay, por ejemplo, una lista. Esto es una lista que cualquiera de nosotros podemos haber creado dentro de un documento Word, ¿sí? Y que obviamente al convertir en PDF, pues digamos que ya nos va a quedar entre comillas como texto, ¿no? Si nosotros venimos acá a dejarla expandida, a editar este PDF y de pronto digo, ¿sabes qué? Me faltó acá el paso E. Vengo acá y cuando oprimo Enter, él ya sabe que eso era una lista y ya automáticamente me coloca el siguiente elemento. Entonces, por ejemplo, no sé, vaciar la papelera de reciclaje, por decir algo. Y de pronto acá, después del reinicio de Acrobat, me faltó un paso, lo mismo. Acá, Enter. Y fíjense que la lista se vuelve a numerar. Eso es súper importante. Por ejemplo, instale actualizaciones del operativo, por decir algo. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de listas, también entonces Acrobat ahí nos da un gran apoyo. Listo, vamos a ir guardando acá nuestro documento y vamos a seguir viendo qué otras prestaciones nos ayuda Acrobat con esa parte de edición. ¿Mm? Hay otra parte súper importante y es lo que tiene que ver con marcadores e hipervínculos. ¿Sí? Entonces, nosotros encontramos muchos documentos que como este, cuando vamos aquí a la parte izquierda y vemos nuestros marcadores, pues tienen como esto que se llamaría como la tabla de contenido, en fin, que nos sirve para ir, quiero ir a la parte de cuenta de almacenamiento en línea, herramientas comunes, en fin. Entonces, esto en realidad nos ayuda bastante. Pero muchas veces también encontramos documentos que no tienen ninguno de esos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá también? Que hay una opción interesante que trae directamente Word y es, de pronto, pues, si alguno ha trabajado, voy a abrir acá nuestro documento de Word, ok, por acá lo tengo. Entonces, si de pronto alguno ha revisado esa parte de Word, hay algo que se llaman los estilos. Entonces, que el encabezado uno, que el encabezado 2, en fin. Y esto también incluso nos sirve para crear las tablas de contenido. ¿Vale? Entonces, bien interesante esa parte. Entonces, cuando nosotros vamos a crear un PDF desde el mismo Word, nosotros tenemos acá la opción de crear los bookmarks. ¿Sí? Y esos bookmarks se crean a partir de lo que son los estilos. Pues, por ejemplo, acá, ¿sabes qué? Me interesa lo que sea el encabezado 1 hasta el encabezado 9. Por acá están los títulos, subtítulos. Inclusive hay algo acá que se llama video. ¿Y eso a qué hace referencia? Yo creé por acá un estilo que se llama video. ¿Mm? Entonces, si yo se lo aplico a varios elementos, aquí estamos haciendo una mini clase de Word, pues. Yo de pronto digo, ¿sabes qué? Esto también es video. ¿Mm? La ventaja es que si en algún momento digo, ¿sabes qué? Quiero que todo lo que diga video de pronto aparezca en mayúsculas. Entonces fíjense que esto ya cambió y por acá otro acceso a nuestro video, donde está aquí en la primera página, también cambió. ¿Sí? Es eso ahí como un mini tipcito también de Word. Entonces, al crear nuestro PDF, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Ten en cuenta esos bookmarks para que los crees como, o esos estilos para que los crees como bookmarks. ¿M? Y también yo puedo decir, ¿sabes qué? Agrega los links. Entonces, por ejemplo, en nuestro Word, hay acá en el pie de página un hipervínculo que es obviamente enviar un correo hacia
nuestro correo de servicio al cliente. Listo, Lida, no hay problema. Nosotros te enviamos la grabación, ¿vale? Entonces, ya teniendo esa opción, cuando nosotros creamos nuestro PDF, voy a crearlo acá con el numerito 2, acá para que no nos vaya a alterar el que ya tenemos. Entonces, se crea nuestro PDF, la cajita de conversión, y ya lo que vamos a ver es el resultado, obviamente, dentro de nuestro Acrobat. ¿Mm? A ver qué pasó acá. Vamos a guardar este y vamos a ver qué ocurrió. Listo, simplemente vamos a crear aquí nuevamente nuestro PDF. Ahí en creación, entonces lo vamos a dejar como. Listo, y vamos a ver ese resultado que de manera interesante, pues va a conservar todos o va a generar automáticamente todos esos bookmarks que tiene entonces nuestro documento. ¿Mm? Entonces, acá ya lo que vamos a encontrar es ese nuevo PDF. ¿Mm? Y acá entonces tenemos esos bookmarks, fíjense acá, el video tutorial, en fin, si queremos ir a ese video tutorial. Ah, ok, aquí está. ¿Mm? Cada uno de esos elementos, pues ya está siendo creado. ¿Listo? ¿Qué ocurre también? Que a veces de pronto no tenemos esta estructura y queremos agregarla. Por decir algo, voy a comenzar a eliminar acá todos estos bookmarks. No, el documento está así y queremos hacerlo mucho más sencillo de navegar. ¿Mm? Entonces, dentro de nuestros bookmarks, yo puedo crear tanto bookmarks manuales como, por ejemplo, de la estructura del documento. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Ten en cuenta al menos el encabezado 1 y el encabezado 2. ¿Mm? ¿Listo? Ten en cuenta esos dos. Dale OK. Entonces, esto es, no sé. ¿Listo? Acrobat DC. Y fíjense que acá ya tenemos entonces esa estructura creada. ¿Mm? Otra opción que tenemos con los bookmarks es de pronto anidarlos. Entonces poder decir, ¿sabes qué? Este va anidado con este. ¿Mm? Y muchas veces también, de pronto lo que necesitamos es, ¿sabes qué? Necesito crear un bookmark de esto. Entonces, acá tenemos la opción de un nuevo bookmark o acá está el tipcito del día. También lo pueden hacer con control B. ¿Mm? Entonces, fíjense que acá ya quedó ese bookmark, ya creado. Listo, muchas veces lo que queremos también es que los usuarios se centren en uno de estos bookmarks. Yo puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero de pronto que incluso esto esté en bold y por decir algo, acá que se vea también incluso en un amarillo, por decir algo. Entonces, fíjense que acá estoy resaltando para que la persona vaya directamente a esa parte. ¿Mm? Y acá directamente también, obviamente tenemos lo que son los vínculos ya almacenados. Entonces ya tenemos acá acceso directo dentro de nuestros PDFs. Entonces, eso bien interesante. ¿Y qué pasa si necesitamos adicionar algún tipo de vínculo dentro de nuestro documento? Como por ejemplo, lo que veíamos dentro de nuestro documento, que es, ¿dónde está acá el video? Acá. Pero es, por ejemplo, acá, video tutorial, familiarícese con la interfaz, pero pues no tengo clic. ¿Eh? Entonces, lo que tenemos es que dentro de nuestra edición podemos agregar links. Podríamos decir, ¿sabes qué? Voy a crear un link sobre este elemento.
Entonces, de pronto, no quiero es un rectángulo invisible y la verdad quiero es que vaya hacia una página web o hacia un link y el link ya lo tenía aquí copiado. Voy a decirle OK y cuando ya selecciono acá mi herramienta y fíjense que ya tengo entonces un hipervínculo, entonces puedo hacer acá clic y acá entonces está mi vínculo donde está, OK, familiarícese con Acrobat, la interfaz de Acrobat DC. ¿Mm? Entonces, esto también es interesante que lo podamos tener. Pero, ¿qué pasa si de pronto, bueno, aquí hay otra parte interesante y es que cuando creamos tablas de contenido en Word, pues también tenemos los vínculos, ¿no? Si yo lo veo acá a vista de inicio, pues él se da automáticamente. Pero si de pronto yo necesito que haciendo clic en algún lado, de pronto que cuando hagan clic en la imagen, él se vaya a otra parte del documento. Entonces puedo decirle, ¿sabes qué? Ve a una vista en otra página. Acá Next, voy a decirle incluso acá, no sé, se vaya aquí a combinar archivos, incluso puedo acá aumentar el nivel de zoom, porque es que necesito es que vean esta parte. Entonces puedo decirle acá, Set Link. ¿Mm? Y cuando pruebo y hago clic acá, él se va exactamente a la ubicación y al nivel de zoom que colocamos. ¿Listo? Entonces, eso también bien interesante en esa parte de marcadores hipervínculos. ¿Mm? Pero a veces también dentro de nuestros documentos PDF necesitamos hacer algunas cosas adicionales. Entonces, ¿qué pasa si este documento es confidencial? ¿Mm? Entonces, lo que podemos hacer acá es que dentro de Acrobat yo puedo manejar esto que son las marcas de agua. Puedo decirle, ¿sabes qué? Necesito una marca de agua. Y dentro de la marca de agua nosotros podríamos manejar algo que sea un archivo o un texto. Por ejemplo, no sé, contenido ya de X existe limitada. Hoy pida su copia, por decir algo. Y esto de pronto lo quiero acá, con un texto que cubra acá de pronto las imágenes, de pronto no una opacidad del 100%, sino de pronto un poco menor. ¿Listo? Podría decirle en qué páginas quiero esta marca de agua, en fin. Pero al aplicarlo acá, entonces fíjense que ya tengo esto en todas las páginas de mi documento. ¿Mm? Y si de pronto digo, uy, ¿sabes qué? Quiero mirar que en el encabezado, que ya tiene un encabezado, esto es importante, ¿no? Podría decir, mira, tú ya tienes acá una imagen de encabezado y tienes un pie de página. O sea, aquí también está la inteligencia artificial de Adobe Sensei reconociendo que ya hay un encabezado. ¿Mm? Pero de pronto necesitamos que acá aparezca algo adicional. ¿Ve? Document Cloud. Entonces, fíjense que ya le estamos colocando acá un encabezado adicional. ¿Listo? Entonces, colocarlo a todas las páginas y ya quedaron entonces nuestro documento de esta manera. ¿Mm? Y un tip adicional que es este de la numeración Bates. Entonces, ¿a qué hace, a qué hace referencia ese término si de pronto no lo conocen? Normalmente yo lo he visto es cuando en su momento se hacía lo que tenía que ver con las licitaciones de forma física, cuando se entregaban, había que foliar como tal el número de páginas que se llevaba el documento, ¿no? Entonces, eso era una tarea bien, bien harta. ¿Por qué? Porque pues obviamente tocaba ir ahí con el sellito, ir colocando uno a uno. Pero eso lo tenemos aquí en Acrobat y es poder hacer esa numeración Bates. Entonces, poder decir, mira, necesitamos que lo hagas a este documento o a varios, eso es algo interesante. Y
¿Listo? ¿Qué es lo que necesitas de pronto para renombrar? En fin, lo que son los archivos. Dile OK. Y acá, entonces dice, bueno, pero esto ya tiene un encabezado, ¿no? Como le colocamos el de, decirle, no, ¿sabes qué? Agrégalo nuevo. Y acá es donde eventualmente vamos a colocar esa numeración bits, ¿sí? Aquí está la opción, entonces voy a colocarla de pronto aquí en el centro, donde me dice, bueno, ¿qué cantidad de dígitos? ¿En qué iniciamos? ¿Tiene algún prefijo, algún sufijo? De pronto me gustaría aquí que quedara con XS guión y voy a decirle OK, OK. Y fíjense que ya tenemos acá nuestra numeración bits. ¿Listo? Entonces, bien interesante esa parte también que tenemos ahí con Acro. Eso es lo que tiene que ver con marcadores hipervínculos de lo que les quería mostrar. Y luego viene la parte de exportación como tal de PDFs. Entonces, poder tener en algún momento algún PDF y poder volverlo a llevar a su formato original. ¿Sí? ¿Qué debemos tener en cuenta acá? De pronto encontramos muchos PDFs en Internet que ya están protegidos, que tienen de pronto algún nivel de seguridad. Pues obviamente ese tipo de información no la podemos exportar. Pero si es un PDF que nosotros generamos o incluso un PDF que nos enviaron que no tiene seguridad, sí lo podríamos llegar a hacer. Entonces vamos a abrir de pronto alguno de estos. ¿Sí? Entonces, en principio acá tengo un documento PDF que se creó desde un Word. Podríamos aprovechar la opción de exportar ese PDF. ¿Listo? Y acá, entonces, tengo este documento. La primera opción que él me ofrece es exportarlo a Microsoft Word. Podría decirle, OK, sí, necesito esta opción. Fíjense que acá también tenemos hojas de cálculo en Excel, PowerPoint, imágenes, incluso más formatos acá. Voy a seleccionar en principio la opción de Word y quiero que veamos aquí un par de opciones. Entonces, hay unas opciones acá de configuración de presentación que depende de la que seleccione voy a tener un resultado diferente. Si de pronto a mí lo que me interesa es mantener el flujo del texto, sin importar que de pronto se altere algo en las imágenes, pues puedo seleccionar esta parte. Pero si me interesa es mantener la forma como se presentan las páginas, puedo seleccionar esta opción. Vamos a darle acá, retener inicialmente lo que es el flujo del texto. Y vamos a darle acá, exportar. Exportarlo acá, creación. Y vamos a darle acá, el texto. Listo, él va a hacer entonces acá esa reconstrucción. Y acá entonces voy a tener mi documento, que es el que acabo de crear, que se llama Flow. Entonces, quiero que vean, digamos, la precisión que tiene Acrobat en cuanto a la generación del documento. Esto él sabe que es una tabla de contenido creada como tal desde Word. Aquí se sabe que ya había un encabezado y un pie de página. ¿Listo? Y obviamente los elementos pues tienen unos estilos como tal. El encabezado 1, por acá debe estar un encabezado 2, aquí está el heading 2. Y pues acá tenemos prácticamente el mismo documento como tal. Las listas que hemos creado. ¿Sí? Pero si vemos acá algunas imágenes que de pronto iban dentro del texto, pues quedaron desubicadas. Entonces, esa es la opción que nos podría ofrecer la exportación manteniendo la disposición de la página. Entonces, si yo guardo acá,
Vamos a guardarlo como disposición. Pues aquí está mi documento. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que él genera algunos elementos aquí textuales, ¿sí? Pero vamos a ir a donde están estas imágenes. Me hizo quedar mal. Acá en lo que se va a concentrar él es en que el documento se parezca lo más posible visualmente al documento original, ¿vale? Entonces, importante esa parte. ¿M? ¿Qué ocurre con otros tipos de documentos? Como por ejemplo, tenemos por acá, ya sé, que sea un documento, por ejemplo, de PowerPoint. Listo, entonces, si tengo por acá esto que es una presentación de PowerPoint que se convirtió en PDF. ¿M? Entonces, al hacer la exportación, si la exportamos a PowerPoint, obviamente aquí ya tenemos menos opciones, pero al exportarla, él ya lo que me va a generar al final es obviamente ese archivo PPT, ¿m? O el PPTX, que sería el de las últimas versiones de PowerPoint. Entonces ya voy a tener ese documento como tal nuevamente en PowerPoint. ¿Vale? Entonces, eso súper importante si nosotros estamos trabajando desde Document Cloud. Es acá esos documentos que de una u otra manera también los tenemos, podríamos llegar a exportarlos desde el PDF, ¿no? Con las mismas prestaciones. Y lo mismo eventualmente podríamos llegar a hacer desde nuestros móviles, ¿no? Darles acá rápidamente, nuevamente acá, a compartir la pantalla de mi celular para que lo podamos ver. Entonces, nuestros documentos, desde acá también podría llegar a exportar. Doc, en fin, PowerPoint, en fin, podríamos llegar a hacer esa exportación. ¿Listo? Entonces, sin importar la plataforma, pues en realidad podemos llegar a exportar ese contenido. Dentro de esa exportación, también hay una parte y es, bueno, ¿y qué pasa si quiero exportar solo una parte del contenido? Entonces, probablemente les ha pasado, acá en comparación, voy a abrir uno de estos documentos, de pronto les ha pasado que en alguno de esos documentos ustedes pueden tener una tabla. Pues obviamente uno podría llegar aquí a seleccionar, voy a darle simplemente control C, ¿m? Y si yo abro aquí mi Excel, y abro aquí un nuevo archivo, al darle control B, les puede llegar a haber pasado esto. Cuando tenemos Acrobat Pro, entonces lo que podemos hacer es varias cosas. Una es que al seleccionar, podemos seleccionar la tecla Alt, ¿sí? Y si ustedes se fijan, nuestro cursor cambia, ¿no? Entonces, quiero que se fijen acá en nuestro cursor, cuando hacemos Control, bueno, perdón, cuando oprimimos la tecla Alt, entonces cambia nuestro cursor y yo podría seleccionar aquí solo una o dos columnas como tal de mi tabla. Pero en realidad quiero toda mi tabla, ahí, suelto. Y al hacer clic derecho, por aquí existe una opción copiar con formato. ¿Listo? Al copiar con formato, cuando vengo acá y pego, entonces tengo mi tablita de Excel, incluso con formatos
de moneda, en fin. No pensemos que nos va a traer las fórmulas, ¿no? Pero sí tenemos ya nuestra tabla como tal. La otra opción es poder decir, ¿sabes qué? Expórtame esta selección como y necesito que esto sea un Excel. ¿Listo? Y al final entonces lo que él hizo fue ya exportar esto como un archivo de Excel. ¿Listo? Entonces, fíjense que tenemos muchísimas opciones para poder potenciar y reutilizar ese contenido en PDF que en algún momento hayamos creado. ¿M? Entonces, en resumen, lo que hemos visto es, ok, cómo se pueden editar esos PDFs, eh, tanto la parte de texto, imágenes, cómo se conservan esas líneas, cómo podemos agregar esos marcadores, hipervínculos, marcas de agua, en fin, ¿m? Cómo podemos exportar esos PDFs, ¿sí? Incluso desde el mismo SharePoint, desde el mismo Google Drive, si lo tenemos, entonces podemos hacer esa exportación. También podemos exportar a otros formatos y podemos exportar en realidad solo el contenido que necesitemos.